Buenos días, tardes o noches, queridos jóvenes, queridos estudiantes. Espero que estén bien, ustedes y sus familiares, todos estén pasando con salud principalmente. Antes de iniciar con las prácticas de la última clase de lo que eran las soluciones o disoluciones, como quieran, los dos términos son adecuados, quería hacer algunas menciones o recordatorios, nomás alguna especie de llamada de atención también respecto de la última clase. Como sospechaba, yo bueno, todavía mantengo la hipótesis de que muchos, bueno, no muchos, estoy exagerando, unos pocos probablemente, unos pocos estudiantes al parecer no están viendo las clases y obviamente no entran a la plataforma para revisar si hay tarea y todo esto, ¿no? Como yo alguna vez les dije, desafortunadamente el sistema está malo, ya lo sabemos, está fallando, pero para una forma de poder ingresar las evidencias de que están haciendo los trabajos, de que están viendo las clases, es su ingreso a la plataforma. De cualquier manera, yo igual les envío las clases, les paso el link al WhatsApp, igual está para que puedan verlo directamente desde ahí, puedan acceder desde su celular y puedan escuchar la clase y verla, ¿no? Sin embargo, sí estaba con la sospecha de que, como les digo, algunos estudiantes no están viendo las clases y probablemente no entienden las tareas y lo que hacen es muy probablemente solamente copiar. Entonces esa fue la razón que hice, esa fue una de las razones. La otra razón por la que hice lo de la tarea, dejándolo en el, en la clase, es para llamar también su atención. No sé si recuerdan o vieron en sus notas, en la calificación, que una de las notas es el trabajo hecho por ustedes mismos. Como les mencioné a algunos estudiantes que me preguntaron, yo les decía, bueno, esta tarea, que es el aprendizaje autónomo, tiene un valor del 10% de la nota total. En la primera mitad de este semestre, yo les envié una tarea que era la de los elementos químicos, que la idea del trabajo autónomo, como su palabra lo dice, es que ustedes tienen que buscar la información, tienen que hacerlo. Eso es parte de la autonomía, de que ustedes mismos tengan las habilidades para buscar información y resolver la tarea. Entonces yo les doy algunas pautas, algunas lineamientos, pero ustedes tienen que hacer eso. En la mitad del parcial pasado les fue bastante bien a la gran mayoría, hicieron un muy buen trabajo, hicieron sus investigaciones. Algunos copiaron, por supuesto, solamente copiaron y pegaron justamente de Wikipedia, que es lo que no se debe hacer, pero bueno, en fin, eso es lo de menos. La cuestión es que sí cumplieron, que es lo importante. Y para esta parte tenía doble objetivo, como les digo, ¿no? Una era verificar si están viendo las clases y la otra era que hagan su trabajo autónomo. En realidad, como van a ver ahorita las explicaciones, son ejercicios extremadamente sencillos, son muy simples. No vamos a abordar todas las partes de las unidades de concentración para las partes de las disoluciones, solo vamos a abordar unas 3 o 4 fórmulas, depende de lo que alcancemos, y la siguiente clase terminamos con estos ejercicios y pasamos a los de los ácidos bases. Pero lo que vamos a ver en esta parte, si recuerdan los que vieron la clase, les hablaba de esta parte de las unidades físicas porcentuales. Esta es una de las fórmulas que tienen que aprenderse, como les decía, que es el porcentaje de masa, que es igual a la masa del soluto dividido por la masa de la disolución, multiplicado por 100. Las otras fórmulas que veíamos que eran similares porque correspondían a las unidades físicas porcentuales, en este caso es masa. Para esta otra fórmula cambia la masa por el volumen, que es volumen por volumen, el volumen del soluto dividido por el volumen de la disolución multiplicado por 100. Entonces tienen que, como les decía, tienen que tomar en cuenta que esta simbología que está aquí, para que ustedes puedan realizar sus ejercicios. Una vez más, van a ver que es un ejercicio extremadamente simple, muy sencillito, no tiene muchísimo de dónde complicarse. El otro que vamos a ver es el porcentaje masa-volumen, y finalmente vamos a ver algo de las unidades químicas que están en moles, que es moles por masa molar, y la fórmula es moles es igual a los gramos en este caso, porque la masa, recuerden que siempre se escribía en gramos,
dividido para la masa molar. Y después vamos a terminar con unas otras fórmulas más, que son unas poquitas, pero vamos avanzando rapidito. Tal vez al final de esta clase les deje una tarea, si no se las enviaría aparte para que ustedes las resuelvan. Pero bueno, vamos a avanzar con la clase. Como ven, hemos vuelto a las pizarras online para tratar de explicar aquí. Por problemas técnicos no puedo utilizar ahorita la otra pantalla, así que vamos a utilizar la pantalla online. Bueno, antes de iniciar con esta explicación, quería recordarles un poquito de la clase pasada. Entonces, como yo les decía, les hablaba un poco de qué era un soluto, qué era el solvente, pero vamos a hablar un poquito más con un ejercicio bastante práctico o simple, por así decirlo, para que tengamos una idea. De nuevo, digamos que a mí se me ocurre hacer un jugo de mandarina, que me encanta la mandarina, y entonces tenemos, para hacer un jugo de mandarina, eso vendría siendo una solución o disolución. Pero ¿qué lleva el jugo de mandarina, por así decirlo, no? El jugo de mandarina lleva agua, que vendría siendo el solvente, porque el agua es el solvente universal. Y tiene, obviamente, el jugo de mandarina mismo, la mandarina, y tiene azúcar. Entonces, bueno, en este caso, cuando ustedes exprimen las mandarinas, o la naranja, limonada, lo que ustedes quieran ponerlo como ejemplo, ese vendría siendo parte del soluto. Aunque es líquido, recuerden que les decía que generalmente es un sólido, pero no siempre. También había unos ejemplos de solutos que eran líquidos e incluso gaseosos. Pero entonces teníamos el jugo de mandarina, teníamos el azúcar, los que les gusta poner azúcar o endulzante, y el agua. Entonces estas tres cosas en conjunto formaban una solución o disolución. Entonces los que eran solutos vendría siendo el jugo de mandarina y el azúcar. Y el solvente, que casi siempre, mejor dicho, siempre es el que va en mayor cantidad. Recuerden que si estaba en mayor cantidad el soluto, era una solución saturada o muy saturada, dependiendo de la cantidad que hay. Entonces recuerden una vez más, el, el solvente, el disolvente universal, que es el agua, vendría siendo el que está en mayor cantidad. Y lo que sería la parte del soluto sería el azúcar y el jugo de mandarina. ¿Ok? Son ejemplos simples, no tienen nada de ciencia. Entonces, bueno. Y como vieron, recuerden la formulita esa que les mostré hace un ratito y que ustedes ya deberían sabérsela. En resumidas cuentas, básicamente aquí el porcentaje. Aquí vamos a ver masa del soluto dividido para la masa de la solución. Ojo con esto, ¿ah? Tiene que poner atención en esta parte. Es masa del soluto por la masa de la solución, multiplicada por 100. Entonces, como les decía, cuando en este caso esta fórmula tenía masa de la solución, y digamos que tengo un ejemplo, no vamos a tomar ahorita en cuenta el ejemplo de acá, les está dando, por ejemplo, azúcar no sé, más, ¿qué podemos poner de ejemplo? Más gelatina en polvo, no sé, algo así. Y el agua, entonces ustedes tendrían que sumar la gelatina en polvo y el azúcar para poder tener la solución. O tienen que sumar el azúcar, tendrían que sumar la gelatina más el agua para tener la solución. Ya vamos a trabajar con un ejemplito. Parece que estuviese un poco confuso, pero no. Vamos a hacer el primerito. Déjenme tener a mano una calculadora un segundito. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice calcular el porcentaje de soluto si hay 6.45 gramos de sulfato de magnesio en 88 gramos de solución. Ok, vamos a desarrollar el ejercicio. Es bastante sencillo, van a ver. Entonces vamos a poner aquí porcentaje, vamos a escribir. Recuerden que he vuelto a la pizarra electrónica, así que va a salir un poquito feito. No es porque yo escriba feo, aunque también es una buena excusa, pero vamos a intentar entonces. Lo que nos dice es calcular el porcentaje del soluto. Uy, como les decía, sale un poquito feo. Un soluto. Este es la incógnita, esto es lo que no sabemos. Si hay 6.45
gramos de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio en este caso vendría siendo soluto también. Y 88 gramos de solución, sería en gramos también. Las dos cosas aquí están bastante sencillas. Lo que nos dice aquí está muy sencillo, porque esto es lo que nos está dando acá. Recuerde que aquí nos está diciendo solución, no nos está diciendo solvente, está diciendo solución, que es exactamente lo mismo que está acá. Entonces está muy sencillo de resolver. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Masa soluto es igual a 6.45 gramos. Entonces acá, masa solución, nos está dando mucha información aquí. Eso es lo que hace que el ejercicio sea sencillo. Vamos a tilde. Entonces esto nos dice que son 88 gramos. Entonces reemplazamos la información acá. Entonces porcentaje, que es lo que nos dice, porcentaje de soluto es igual a 6.45. Si quiere le puedo poner los gramos aquí, pero como está dando los mismos valores no hay mucha diferencia. Dividido entre 88 gramos de la solución, y esto multiplicado por 100. Usamos nuestra calculadora y dividimos. 6.45 dividido por 88, y eso multiplicado por 100. Entonces la respuesta de este ejercicio es muy sencillito. Como pueden ver siguiendo la fórmula, es 7.329. Bueno, usemos dos dígitos. Como está 29, redondeamos a 7.33. Ustedes tienen que hacerlo también para verificar. 33, que es el porcentaje del soluto. Vamos a hacer otro ejercicio para que quede todavía más claro. El siguiente ejercicio nos dice calcular el porcentaje de soluto. Aquí me he equivocado, mil disculpas muchachos. En 15 gramos de ácido bórico en 103 gramos de solución. Una vez más nos está dando la cantidad de soluto. Obviamente también lo que es calcular el soluto es la incógnita, pero nos está dando la información acá. Nos está dando que son 15 gramos de soluto, que es ácido bórico. No sé si saben cuál es el ácido bórico, también le dicen bórax. Y es últimamente se ha hecho bastante famoso este químico, que es bastante barato, fácil de conseguir, porque lo utilizan para hacer estos slime, estas cositas que parecen moco, que les gusta a la gente, a los niños principalmente para jugar. Pero yo lo he utilizado bastante para matar hormigas, para algún tips que les puede servir para los que les interese. Si utilizan bórax en una mezcla con azúcar impalpable, una proporción 2:1, por ejemplo, 2 cucharadas de azúcar impalpable y una de bórax o ácido bórico, y le ponen en un caminito a las hormigas o hacen una disolución de esto, las hormigas se van a morir, luego se van a morir después de comer. Y como las hormigas hacen una acción que se llama trofilaxis, van y le regurgitan a la reina y matan a la reina y matan a toda la colonia. Es una muy buena alternativa para utilizar como un insecticida bastante barato y no perjudicial para el ambiente. Entonces, por si acaso. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio también. Una vez más, en este ejercicio nos dice calcular el porcentaje de soluto, que es la incógnita, y nos está dando información como que la masa del soluto son 15 gramos de ácido bórico y la masa de la solución son 103 gramos. Vamos a asumir cuando se refieren a
la solución, que es todo el conjunto hecho, como ya les decía, ¿no? Vamos a omitir escribir esto porque está también, así que vamos directamente a desarrollar el problema. Colocarlo pencil. Listo. Entonces, porcentaje del soluto. Esto es igual. Caray. Voy a borrar esto. Esto es igual 15 gramos de ácido bórico dividido por 103 gramos de la solución multiplicado por 100. Vamos a hacer el cálculo y la respuesta nos dice que son 15 dividido por 103, esto multiplicado por 100. La respuesta son 14.56, utilizando dos dígitos. 0.56. Ese es el porcentaje de soluto que nos pide el ejercicio. ¿Ven que está muy facilito? No es nada complicado. Quizás se complica un poquito más después, pero no es gran cosa en realidad. El siguiente ejercicio, o ejercicio 3, como quieran llamarlo, ya tiene un par de pequeñas variantes. En este caso, cuando nos dice calcular el porcentaje de soluto, nos da alguna información un poco más diferente. Nos dice aquí que hay 70.5 mililitros de agua. Eso quiere decir que nos está dando información en volumen. Entonces ya tenemos, aquí ya podemos cambiar la fórmula. En lugar de masa ya sabemos que es volumen. Recuerden que les decía yo en la última explicación que ven estas claves, solamente de cambiar esto de aquí era lo que había que hacer. No es gran cosa, como les decía, son pequeñas variaciones, pero hay que poner cuidado, son simplemente en eso. También nos dice que está aquí en este caso el soluto, que son 13.1. Pero aquí hay una cosa que tienen que poner atención. Aquí dice que es el volumen del soluto por el volumen de la solución. Aquí nos está dando la información del agua, que en este caso es el solvente. Por eso lo he agregado acá. El volumen del solvente nos está dando, y también nos está dando el volumen del soluto, pero no nos está dando el volumen de la solución. ¿Ok? Eso no nos está dando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí una cosa muy sencillita para resolver. ¿Recuerdan cuando les hacía la explicación que qué era una solución o una disolución? Es básicamente la mezcla del soluto con el solvente o los solventes. Entonces, para que una solución sea completa, sea el jugo de la mandarina, para que sea jugo de mandarina como tal, a menos que sea obviamente extracto de jugo de mandarina, solamente tendría eso, aunque la mandarina tiene agua. Pero para que ustedes hagan un jugo, digamos que los chiros, como nosotros, que si le echamos agua al jugo, entonces nos toca hacer la solución, que sería el azúcar, la mandarina y el agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Para poder tener esta información de la solución, simplemente tenemos que sumar. Entonces, ¿qué es lo que nos da aquí? 70.5 más 3.1 mililitros. Entonces lo que hacemos es sumar, y la suma es bastante sencillita, que es 83.6 mililitros. Entonces ahora ya tenemos esta información de acá, porque ya tenemos el volumen de la solución. Entonces simplemente reemplazamos y nos dice la información que el volumen, que esto es igual, el porcentaje de volumen, que esto es igual al volumen del soluto, que es 13, le dije ese número, punto malo, mililitros entre 83.6, perdón, 83.6 mililitros. Esto, perdón, aquí mililitros. Esto multiplicado por 100. Nos vamos a la calculadora, hacemos el ejercicio. Sería 13.1 dividido para 83.6. Esto lo multiplicamos por 100.
Y las respuestas son 15.66, 9, entonces da 67, redondeando con dos dígitos. 15.67. Este es el porcentaje del soluto que nos está pidiendo utilizando los volúmenes. Vieron que está fácil, está bastante sencillo, nada complicado. Entonces seguimos avanzando con otro ejemplo más. Bien, el siguiente ejercicio está ya un poquitín más complicado. Insisto, no, es solo un poquito nada más, son operaciones bastante sencillas. Entonces, ¿qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice calcular la masa del soluto, es decir, la masa del soluto aquí no se sabe, vamos a escribir, no se sabe. Masa del soluto que se disuelve en 350 gramos de agua y tiene un 15% de sulfato de sodio. Entonces, ¿el soluto cuál aquí vendría siendo? El soluto viene siendo el sulfato de sodio. La masa no nos da, pero nos da el porcentaje. Entonces, la masa aquí en el soluto, la masa, perdón, la masa no nos da, pero sí nos da el porcentaje, que son 15%. 15%. ¿Ok? Y el solvente, que es el agua, el solvente universal, sí nos da la masa, que son 350 gramos. 150 gramos. Pero no nos dice el porcentaje. Pero obviamente, como estamos hablando aquí, el porcentaje para que llegue a 1, aquí es una operación muy, pero muy sencillita. O sea, si el 15% es absoluto, ¿qué es lo que nos falta para el porcentaje para completar? Nos faltaría 85%. ¿Ok? Esto es por lógica, esto es por sentido común. Esto está bastante sencillito. 85 más 15 es el 100% de la solución. Pues esto se infiere, por razonamiento lógico. Y de aquí lo que se hace es simplemente una regla de 3, que ya lo hemos hecho antes. Entonces multiplicamos este con este o este como quiera. Vamos a ver, sería 15 por 350 y esto dividido por 85. La respuesta a este ejercicio, que como vieron es bastante sencillo también, se complica un poquito más porque tienen que hacer inferencias, pero en realidad no es nada complicado. Es 61.76. 61.76. Utilizando dos dígitos porque termina en 4. Entonces, como ven, está bastante sencillo. Ya hemos avanzado, ya hemos hecho con volumen, ya hemos hecho con masa y volumen. Entonces vamos continuando para seguir haciendo los ejercicios. Como les dije, en realidad no es nada complicado, son ejercicios bastante sencillos y a eso era lo que me refería con el ejercicio que les mandé. En realidad no era nada complicado, eran ejercicios muy facilitos que ustedes podían haberlo buscado en el internet para resolverlo. No era nada complicado. Lo que sí pudo haberse complicado en realidad era haber hecho los videos haciendo las disoluciones en su casa, pero como les decía, hay cosas muy sencillitas. Los vasos tienen medidas, o algunos estudiantes que me preguntaron, como les decía, yo les decía, miren, por ejemplo, si tienen una tarrina de mantequilla, la mantequilla dice 100 gramos, entonces ustedes pueden inferir que esa mantequilla tiene una capacidad de 100 gramos, así sea. La cuestión es que se puede improvisar, se puede hacer cosas muy sencillitas desde casa sin necesidad de complicarse tanto. Entonces eso es lo que yo necesitara, que ustedes como estudiantes utilizaran su sentido común, su autonomía para poder avanzar con los ejercicios. ¿Ok? Y bueno, lastimosamente sí, no quiero que me digan después un mensaje, no, profe, yo sí veo las clases, no, profe, yo sí hice la tarea. No necesitan decirme, yo sé porque ya me han enviado, yo sé lo que me enviaron, yo sé quiénes me preguntan, yo sé quiénes son los estudiantes. No necesitan enviarme mensajes diciéndome, profe, no, yo sí veo sus clases, nada de eso. Yo sé quiénes son, no necesitan estarme enviando mensajes para recordarme, pero sí me hubiera gustado que la gran mayoría hubiera resuelto eso porque
En honor a la verdad, era un ejercicio y una práctica muy, pero muy sencilla. En fin, continuemos con otros ejercicios más. Este ejercicio es muy parecido al anterior, solo que en este caso involucra no la masa, sino el volumen. Entonces nos está dando información, nos dice que obtener el volumen del soluto no lo sabemos, pues está la incógnita, que se disuelve en 15 mililitros de agua a 12% de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que es la información que nos está dando? Nos está dando el volumen del solvente o disolvente universal, que en este caso es el agua, que son 15 mililitros. No nos está dando el porcentaje. Al 12% de cloruro de sodio, en este caso nos está dando el porcentaje del soluto, pero no nos está dando la masa. Entonces, bueno, aquí como ya hicimos en el anterior, ya sabemos que el soluto no tenemos la información de la masa, pero sí tenemos el porcentaje. Y del solvente tenemos, en este caso, la masa, pero no tenemos el porcentaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Igual que en el anterior, también por diferencia. Entonces, para llegar al 100%, si el 12% del soluto es la información que nos da para llegar al 100% de la solución, nos faltarían 88. Vamos a escribirlo aquí una vez. 88. Uy, qué feo, se voy a usar más las 88%, perdón. Vamos a borrarlo, está feo esto. Y vamos a utilizar mejor el texto. Ok, aquí vamos a poner aquí 88%. Listo. Entonces lo que hacemos una vez más es una regla de 3 simple, ya sabemos. Ya lo hicimos en el anterior, sería 15 por 12 y dividido por 88. Utilizamos esta calculadora y la respuesta nos da 2.05, ya redondeando dos dígitos. ¿Qué es lo que nos dice el volumen del soluto? Este es el volumen del soluto. Del soluto. Ok. Si se dan cuenta que está muy facilito. Entonces, como es tan facilito, yo creo que le voy a mandar unos 100 o 200 ejercicios para que lo resuelvan. No, no es cierto, no creo que les mande tanto. Pero bueno, sigamos avanzando. Entonces, como ven, ya está bastante sencilla este asunto. Este nuevo ejercicio, también un poco parecido al anterior, ya también avancé un poco más para ganar tiempo y para poderles explicar y que no se salga esta tan fea. Bueno, este ejercicio nos dice que calculemos los gramos de agua que se añaden a 16 gramos de azúcar para que la solución tenga un 20% de azúcar. O sea, que es lo que nos está pidiendo, calcular los gramos de agua. Entonces, que el solvente, la masa, acuérdense cuando está en gramos es masa. Entonces, eso no sabemos. Que se añaden a 16 gramos de azúcar. Entonces, el azúcar, como ya sabemos, es el soluto y nos está diciendo que está a 16 gramos, pero no nos está indicando. No, también nos indica acá para que la solución tenga un 20% de azúcar. Entonces nos está dando solamente información de los gramos, tanto en masa como en porcentaje. Entonces cuando ya hacemos el ejercicio para hacer la regla de 3, ya sabemos que el solvente, la masa no nos está dando, pero sí nos estaría dando el porcentaje. ¿Por qué? Aunque no aparece aquí, como ya les dije, aquí simplemente lo que ha hecho es cambiar el orden. Pues aquí nos está dando el porcentaje, nos dice para que alcance un 20%. ¿Cuánto faltaría para llegar al 100%? 80. Entonces, como les dije, eso es por lógica, por sentido común. Nada más esta información se saca muy facilito. Entonces ya tenemos la información de solvente porcentaje. Y obviamente, como ya sabíamos el soluto, que teníamos la masa que es 16 gramos y también teníamos el porcentaje. Una vez más, hacemos una regla de 3. Multiplicamos 16 por 80 y dividimos por la 20. Y eso nos da 64 gramos de agua. 64 gramos de agua. ¿Saben qué? Creo que voy a utilizar nomás solo esta parte de acá. Aquí esto nos da 64 gramos de
H2O. Y listo. Como ven, súper fácil, ¿verdad? Bien, vamos a ver si intentamos hacer unos cuantos ejercicios más, 2 o 3 ejercicios más para avanzar un poco con las fórmulas, porque son varias formulitas. Pero como ven, no es nada complicado, bastante sencillo. Entonces continuamos, vamos a escribir el siguiente. Bien, ya hemos visto ejercicios de masa absoluto sobre la masa de solución por 100, bueno, aquí obviamente se sobreentiende. Lo que no hemos visto es esta parte de aquí de la masa de absoluto sobre la masa de la solución. Todas estas formulitas estaban escritas en la presentación y están en la diapositiva que están en la plataforma por si acaso, solo como un recordatorio. Bien, entonces aquí el siguiente ejercicio vamos a tratar, como les decía, es un ratito la masa sobre el volumen, que son ejercicios de esto. El siguiente ejercicio nos dice calcular el porcentaje de concentración si hay 55 gramos de sulfato de sodio en 239 mililitros de solvente. Entonces, aquí otra vez hacer una pausa para recordar una vez más que la fórmula, lo que nos dice acá, por ejemplo, soluto y solución. Acá masa de soluto, volumen de la solución, ¿no? Pero aquí no nos está dando la solución y volvemos al punto de lo de la explicación inicial, de qué es lo que es la solución. La solución es la mezcla de todos los ingredientes que utilizamos para hacer nuestro jugo de mandarina. En este caso tenemos la información del soluto y el volumen del solvente. Entonces, para que tengamos la solución, tenemos que sumar esto, porque la suma de todo esto del soluto y el solvente era lo que nos daba la solución, o la mezcla, como ustedes lo quieran llamar. Entonces no lo agregué aquí porque necesitaba hacer esa explicación, pero vamos a agregar ahora entonces. Tenemos 55 gramos, y si convertimos gramos a mililitros, en realidad la proporción es 1:1 de manera general. Entonces aquí la respuesta de este serían 294 mililitros. ¿Por qué lo convertiríamos a mililitros? Porque estamos hablando del volumen aquí de la solución. Entonces vamos a poner aquí esto. Sería, por acá, 294. 294. Esa sería la respuesta en mililitros. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos esta información de volumen de la solución con esta información de acá. ¿Okay? Quiero que esa parte quede muy clarita, que se vaya entendiendo. Entonces vamos a desarrollar el problema que también ya vemos que ya tenemos la información y es bastante sencillo. Simplemente reemplazamos los valores. Tenemos la masa del soluto, la masa del soluto son 55 gramos. Vamos a agregar aquí 55 gramos. Tenemos esa información. Listo. Y necesitamos el volumen de la solución. El volumen de la solución ya lo acabamos de obtener ahorita. Y son 294 mililitros. Vamos a poner una rayita para separarlo en caracho. Ya. Y esto es multiplicado por 100 como vemos acá. Entonces hacemos nuestra operación. Alcanzo mi calculadora. Y tenemos que los 255 dividido por 294 nos da un resultado. Lo agregamos con esto de 18.7. 18.7 masa sobre volumen. ¿Ok? Como va quedando hasta aquí, me gustaría preguntarles para que vayan viendo. Si alguien tiene una duda, poderles explicando, pero como les decía, esto está bastante fácil de hacer. O sea, una vez más para recordarles, esta parte de aquí, si no tenemos solamente el soluto y el solvente y la fórmula nos pide la solución, entonces obviamente, como les decía, tienen que tener en mente eso, como si estuvieran haciendo una mezcla de, no sé, leche en polvo con chocolate, no sé, ese tipo de cosas. Tienen que pensar que la solución es la mezcla de eso. Entonces es la mezcla del soluto o los solutos que haya
con el solvente y ahí obtenemos la solución, que es lo que nos pide la fórmula. Un último ejercicio de masa sobre volumen, que como les he explicado en repetidas ocasiones, creo que no está tan difícil, pero nunca está de más volver a hacer un ejercicio de práctica. Y una de las cosas que es importante también tener en cuenta es que cuando les piden, por ejemplo, el caso del volumen o el caso de la masa, recuerden que la masa se da siempre en gramos. Esto ya lo he repetido muchas veces. Y el volumen para efectos de estos ejercicios siempre se va a medir en mililitros. Por supuesto, la información que nos dan no necesariamente va a estar en mililitros y como le explicaba en la clase anterior, tenemos que hacer transformaciones, que son muy sencillas, como en este caso. ¿Qué es lo que nos dice este último ejercicio de masa sobre volumen? Nos dice calcular el porcentaje de masa en volumen de 2.3 kilogramos de azúcar disueltos en 6 litros de solvente. Entonces tenemos porcentaje de masa de volumen, que es lo que nos pide. Entonces la masa del soluto, que sería el azúcar, en este caso son 2.3 kilogramos, pero como les decía, necesitamos convertirlos a gramos, porque nos está pidiendo en masa, y la masa siempre va a estar en gramos. Entonces esto es muy sencillo, esto solamente que hacen es multiplicar por 1000, porque un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces multiplican por 1000 y son 2300 gramos. Entonces ya esto está convertido, está bastante sencillo. Mismo con los litros, aquí en este caso nos está dando el volumen en litros, pero necesitamos la información en mililitros para que podamos resolver el problema. También es una operación bastante sencilla, también un litro tiene 1000 mililitros, entonces multiplicamos por 1000. Lo que tenemos que hacer aquí entonces tenemos 6000 mililitros. Como ven es bastante sencillo. Entonces aquí nos pide el volumen de la solución, el mismo caso de lo de acá. No sabemos cuál es el volumen de la solución, pero como ya les explicaba, la mezcla de los ingredientes de nuestro juguito es lo que nos va a producir la solución. Entonces simplemente sumamos y aquí tenemos 8300. Esto nos da 8300 por acá. 8300 mililitros, que es lo que sería el volumen de nuestra mezcla. Entonces ya tenemos la información. Hacemos el mismo procedimiento, simplemente reemplazamos. Tenemos que las fórmulas son 55, perdón, esa era del anterior. 2300. Estoy medio loco ya. 2300 gramos. Y tenemos el volumen de la solución, que son 8300. 8300 mililitros. Hacemos una rayita. Y esto multiplicamos por 100. Entonces ya sabemos, ya tenemos la información. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Esto más arriba. Utilizamos nuestra calculadora. Y nos dice que la respuesta es 27.71% de masa sobre volumen. Perdón, masa sobre volumen. Y eso sería todo. Vamos acá. Como ven, son ejercicios bastante sencillos, muy fáciles de hacer. Y estoy seguro que no van a tener ningún problema en resolverlos. Intentemos avanzar un poquito más y vamos a hacer este sí va a ser el último ejercicio, el último de los últimos de esta clase, en el que vamos a incluir un poco los conocimientos o los ejercicios que incluyen masa, mole, fracción molar y porcentaje molar.
Las fórmulas no son también nada diferentes, ustedes las vieron, también son cosas bastante sencillas. Y para este ejercicio en particular vamos a hacer un ejercicio de ordenación para que nosotros podamos resolver nuestros ejercicios con base en la información que nos pide. Bueno, en este caso tenemos que calcular la fracción y porcentaje molar si hay 4.2 moles de N2O5 y 7.5 moles de F2O3. Entonces tenemos aquí nitrógeno, aquí también para este ejercicio también vamos a necesitar la tabla periódica para calcular los pesos, pero en este caso no. En este caso no, pero para el ejercicio futuro sí. Pero como les digo, no es nada complicado. ¿Qué es lo que nos dice? Calcular la fracción y porcentaje molar. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos está dando aquí. ¿Tenemos la masa? No. Para esto sería si necesitamos, pero no nos está pidiendo la masa, nos está pidiendo la fracción y porcentaje molar. ¿Ok? Que es este y este. No tenemos la masa, para esto necesitaríamos la tabla periódica como les digo. Entonces no tenemos masa, vamos a escribir aquí una rayita aquí. No tenemos esta información, ¿ok? Aquí desde aquí tampoco. ¿Tenemos los moles? Sí tenemos los moles. Que nos está diciendo 4.2 moles. Entonces aquí vamos a escribir aquí los moles. ¿Cuántos son los moles de N2O5? Son 4.2. Un momento, ponerlo aquí, un poquito más arriba. 4.2 moles. Y de este compuesto que tiene flúor, los moles son 7.5. 7.5. ¿Ok? Entonces, para poder obtener, como les he dicho ya repetidas veces, entonces vamos a hacer una suma aquí. ¿Sí? Ya listo. Aquí rapidí. Entonces serían 11.7. Tratar de avanzar más rápido. 11.7 moles es el total. ¿Cómo obtenemos esta fracción molar? Bastante sencillo, con una fórmula muy simple. Lo que hacemos es dividir, en este caso del N2O5, dividimos para el 11.3. Y la respuesta de esta fracción molar, cuando hacemos la división, es 0.358. Solamente para verificar, parece que puse un buen número, 4.2 dividido para 11.7. Sí, está bien, es correcto lo que he puesto. Ya tenemos este de acá. Y también para el compuesto que contiene flúor, 7.5 dividido para 11.7. La respuesta es 0.641. Se tiene varios, tiene aquí 0.641. Si nosotros sumamos esto nos debería dar 1. Si utilizamos todos los decimales que nos da la calculadora nos debería dar 1. Cuando sumamos, si nosotros vemos aquí nos va a dar, el porcentaje va a ser 9.9, o sea 0.9. Ya tenemos la fracción molar. Es que es casi 1, ¿ok? Aquí le podemos agregar este simbolito de así, que es casi 1. Si utilizamos todos los decimales, seguro nos va a salir 1. Pero si nosotros queremos ahora calcular el porcentaje molar, como es el porcentaje del por ciento, simplemente esto multiplicamos por 100. Esto es bastante sencillo este ejercicio, como pueden ver ustedes. Entonces, si multiplicamos 0.358 nos va a dar 35.8. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba acá. 35.8. Y este de acá nos va a 64.1. Una vez más, si nosotros hacemos la sumatoria, cuando hacemos la sumatoria, nos
nos va a dar casi 100, que es otra vez aquí el simbolito de esto, y nos va a dar 99.9. Y eso sería todo. Como ven, sumamente sencillo.